Bien, les decía, estamos entonces, para quien está, siempre hago esto, ¿no? Para quien está mirando la clase, hicimos una introducción metodológica a la materia. Vamos ahora a comenzar a trabajar el texto de Juan Carlos Bardella, nociones preliminares, ¿no? Que, como anticipaba, se propone delimitar de la manera más precisa posible un concepto de filosofía que sea útil para plantear lo que es la filosofía del derecho, ¿de acuerdo? Entonces, en causa de alcanzar ese propósito, lo que hace Gardella, como cuestión preliminar, es tomar un posicionamiento en torno a dos conceptos que son diversos de la posición del autor. Y son los conceptos de designación y el concepto de significado. Es decir, Gardella entiende que hay una diferencia entre lo que supone designar algo y el significado de ese algo que estamos designando. Esto es un poco abstracto, pero ya les va a quedar bien claro. La designación hace referencia a un campo de hechos a los que se aplica el concepto. Pensemos que estamos hablando del concepto filosofía, entonces, para pensar qué es lo que está designado por ese concepto, y a qué se refiere el concepto, utilizamos este vocablo que es el de designación, ¿no? Y entonces lo vinculamos con un campo de hechos, es decir, con una porción de la realidad a la que se aplica ese concepto. ¿Sí? En cambio, el significado propiamente dicho es el contenido del concepto, es decir, cuál es intrínsecamente el contenido del concepto. ¿Sí? Las notas que lo distinguen y que la mente recoge para diferenciarlo de otros conceptos con los que nosotros convivimos. Entonces tenemos ahí la primera diferencia para entender el resto. La designación como un campo de hechos y el significado como el contenido de un concepto. Bien, dicho esto, entonces, vamos a pensar a través del texto de Gardella en el significado de la noción filosofía. Es decir, ese es el norte, ¿no? Pensar a la filosofía desde el punto de vista de cuál es su significado y después, a partir del significado, ver cuál es el campo de hechos que designa, es decir, cuál es su designación. Bueno, para pensar en el significado de la filosofía, Gardella distingue entre un significado clásico y un significado actual. El significado clásico es aquel que se fue desarrollando fundamentalmente hasta mediados del siglo XIX. Ya vamos a ver dónde está puesto el quiebre, y cuáles son los hitos que marcan esta distinción, y un significado actual que se gesta desde entonces hasta nuestros días y que podríamos decir que es el que está aceptado hoy por hoy. Entonces vamos a pensar en el significado, vamos a pensar en el concepto, el contenido del concepto de la filosofía en dos grandes momentos y luego tratar de relacionarlo con la designación. ¿Cuál es el campo de hechos al que se aplica la palabra filosofía? Bien, por eso le decía que estaba un poco siendo contradictorio, ¿no? Porque dije que no iba a hacer nada de historia. Bueno, algo de historia vamos a hacer en relación con esta primera parte solamente. Gardella utiliza la idea del significado clásico tomando algunos hitos de la historia, ¿no? Fíjense que habla de la filosofía antigua, ¿no? Sobre todo entre los siglos, entre los años 600 y 500 a.C., los filósofos, los famosos filósofos de la naturaleza, entre Tales, Anaximandro, Anaxímenes, y Platón, que, bueno, por supuesto, es una referencia obligada en cualquier curso de filosofía por la distinción que plantea entre el mundo sensible y el mundo inteligible, es decir, la doxa y la episteme. En esa diferencia que hace Platón, que ustedes la deben recordar a través del famoso el mito de la caverna, o la alegoría de la caverna, o la fábula de Giges, que también está en la República de Platón, ¿no? Donde parece que está muy clara la escisión entre un mundo al que uno puede acceder a través de los sentidos, que es un mundo rechazado, ¿sí? Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento de Platón, y el verdadero conocimiento, ¿sí? La episteme, al que, bueno, el acceso de alguna manera está más restringido. ¿Sí? Por eso Platón hablaba de cómo los sentidos a veces nos engañan para acceder al verdadero conocimiento. Esto quiere decir que el conocimiento empírico, ¿sí? Aquel al que accedemos por los sentidos, está excluido de la idea de filosofía en este primer alcance. ¿Sí? Fíjense que cuando hablamos de episteme, sacamos fuera de ese campo al conocimiento empírico, ¿no? Y ahí hay una primera opción para dejar fuera del concepto de filosofía. Y luego el conocimiento vulgar. Frecuentemente cuando hablamos de epistemología o de teoría del conocimiento, solemos decir, bueno, hay distintas formas de conocer los distintos tipos de saberes, el saber filosófico, el saber científico y el saber vulgar. ¿Sí? El saber vulgar se caracteriza por aquel, bueno, que está asignado, que está marcado por las meras opiniones, que no es un saber fundado, ¿sí?
Es decir, bueno, yo creo que mañana va a llover porque la estatuita que tengo acá en mi casa se cambió de color y bueno, mi vecina me dijo que eso es eficiente, entonces confío en ese saber vulgar. Y más allá de que pueda tener algo, ¿no?, de certeza por la humedad. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que hace Platón en esta primera instancia, en esta teoría del conocimiento, es ir reduciendo el alcance del concepto de filosofía y entender que hay algunas formas de conocer que quedan fuera. ¿Sí? El conocimiento empírico y el conocimiento vulgar. Luego hay otro momento, fíjense que estamos haciendo grandes saltos por la historia, no es muy minucioso el recorrido, otro gran momento que es el del cristianismo. ¿Por qué el cristianismo repercute sobre la noción de filosofía? Porque hasta Platón decíamos que la filosofía hacía referencia a un tipo de saber, un saber racional, ¿sí? Por eso está la teoría del conocimiento, un saber racional que que no descansa en la pura experiencia, ni tampoco en el saber vulgar, y es un saber fundado, ¿sí? Bueno, con el cristianismo se produce ahí otra escisión, porque el cristianismo también propone una forma de conocer, una forma de conocimiento, ¿sí? Y también esa forma de conocer está fundada. Ahora, no está fundada en la razón, sino que está fundada en la fe. Entonces ahí está la otra distinción. ¿Sí? ¿Es un conocimiento fundado el que obtenemos a través de la fe? Sí, es un conocimiento fundado, pero no fundado en la razón. Por eso, acá, ¿no?, nuevamente se va afinando el concepto. Dejamos fuera al conocimiento, que está fundado, pero no en la razón, sino en la fe. ¿Entiende cómo se va, de alguna manera, depurando el concepto de filosofía, por decirlo de un modo genérico, ¿no? Es decir, en la antigüedad se confundían las nociones de filosofía y de ciencia, ¿no?, haciendo referencia a un saber fundado, y acá con el cristianismo hay un aporte más, ¿sí? Está fundado, pero la fe, entonces queda fuera del campo de la filosofía. Bien, entonces las transformaciones que operan en este momento de la historia es que la filosofía restringe su designación y restringe el campo de hechos al que aplica y abarca conocimientos fundados, pero no todos los conocimientos fundados, sino aquellos que están fundados en la razón. ¿Sí? La ciencia mantiene su designación amplia, por eso la teología y su inclusión allí. La ciencia lo que descarta es el saber vulgar, por supuesto. Bien, entonces, si tuviésemos que definir, ¿sí?, definir la designación de la filosofía en esta etapa clásica, y en esta primera etapa que plantea Gardela, tendríamos que decir que excluye al saber vulgar y excluye al saber teológico revelado, es decir, aquel saber que está fundado en la fe, no en la razón. También al empírico descriptivo, al puramente descriptivo. Por lo tanto, el significado que obtenemos de filosofía en este primer momento es que es un saber o una forma de conocer con fundamento, pero fundamento racional. ¿Estamos? ¿Sí? En este primer momento llegamos a esa conclusión provisoria. La filosofía es un conocimiento, un tipo de conocimiento que está fundado, sí, pero que no está fundado en cualquier motivo, sino que está fundado en la razón. ¿Sí? No se obtiene de cualquier manera, sino que se obtiene a través de la razón. Por eso pateamos afuera de la cancha al saber vulgar, al saber teológico fundado en la fe y al saber empírico descriptivo. Bien. Nos va a quedar un inconveniente, y es que si nosotros pensamos el concepto de ciencia que se va a desarrollar a posteriori, ¿no?, sobre todo a partir de contribuciones del positivismo y demás, ese concepto de ciencia tiene mucho que ver con esto. La ciencia es un conocimiento, es una forma de conocer que tiene fundamento y que tiene fundamento racional. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir la noción de filosofía de la noción de ciencia? ¿Sí? Que es un problema incluso que nos sigue incumbiendo hasta nuestros días. Bueno, hay distintas formas de independización de la ciencia, ¿sí?, de las ciencias, poco a poco, en relación con la filosofía. Entonces, hay primero un corte dado por la matemática y por la lógica, ¿sí? También se independiza la ciencia de la naturaleza, y por último las ciencias humanas. Y acá hay todo un desarrollo, ¿no?, que lo habrán visto seguramente en alguna otra materia, ¿no?, desde Augusto Comte hasta esta parte, ¿no?, todo el pensamiento en torno a la clasificación de las ciencias y el rol que esto, ¿no?, el propio Foucault se ha referido a esto. Por lo tanto, podríamos decir que el significado actual, ¿sí?, el actual de la filosofía, aporta una distinción en relación con la ciencia. ¿Por qué? Porque los dos son conocimientos, ¿sí?, o saberes que tienen fundamento en la razón. Pero la diferencia de la filosofía, así como lo plantea Gardela,
es que tiene una tendencia a la totalidad, ¿sí? Es decir, esta diferencia que se hace frecuentemente entre el saber a priori y el saber a posteriori. Bueno, la filosofía tiene, a diferencia de la ciencia, tiene una tendencia a la totalidad. Estudia las causas primeras, como se dice frecuentemente también, el fondo oculto de las cosas, y los fundamentos, ¿tá? Eso es lo que distingue a la filosofía de la ciencia. Hay otros autores que también plantean en términos más epistemológicos, ¿no?, que la ciencia además tiene sus propios métodos de validación del conocimiento. Es decir, el saber científico en general se rige por criterios de verdad. Entonces podemos establecer algunos acuerdos en la comunidad científica en virtud de los cuales sabemos que este conocimiento es verdadero o es falso, precisamente porque en esta comunidad científica y conforme al paradigma científico que rige hoy, ¿no?, este conocimiento es verdadero o es falso. Esto puede cambiar, y lo explicó muy bien Thomas Kuhn con la teoría del paradigma y de los cambios de paradigma. Es decir, cómo comienzan a herirse algunos paradigmas y esto permite, o a través de una revolución científica o a través de un mero cambio de paradigmas, que otro modelo científico aparezca en ese. ¿Tá? Ejemplos sobran en la historia, desde la teoría en torno a la Tierra, ¿sí?, hacia la Tierra plana, hacia la Tierra redonda, etc. Bueno, todas esas teorías dan cuenta de que hay momentos en el marco del estudio científico, hay determinados momentos donde los criterios de validación son unos, y por lo tanto las formas de definir la verdad o la falsedad se rigen por determinados parámetros o determinados presupuestos epistemológicos. ¿Está? Entonces, lo que intenta Gardella de esta manera, que yo lo resumí de forma muy rápida, es plantear que tenemos un concepto de filosofía atravesado por estas dos categorías, que son la categoría de designación y de significado, y que a lo largo de la historia podemos ver cómo se fue depurando, se fue afinando ese concepto, desprendiéndose. ¿Sí? Hay un texto de Bernat muy lindo que habla de cómo la filosofía se desprendió del mito, ¿no?, como lo hacen las escamas de un reptil, ¿no?, cómo se fue desprendiendo poco a poco de otras formas de saber que estaban en algún momento emparentadas con la filosofía. Entonces, hay un desprendimiento del saber vulgar, hay un desprendimiento del mero saber empírico, hay un desprendimiento del saber fundado en la fe, y luego hay un desprendimiento de la ciencia, ¿sí?, del concepto de ciencia, entendiendo que la filosofía está orientada más bien a buscar esto, ¿no?, una suerte de causa o fundamento de los fenómenos o de los problemas, y, como les decía recién, además la ciencia se rige por sus propios criterios de validación y por sus propias pautas epistemológicas. Bien, dicho esto entonces, podemos decir que dentro de ese concepto de filosofía nosotros ubicamos a la filosofía del derecho. Es decir, es una forma de conocer fundada en la razón, que intenta buscar esto, ¿no? Intenta buscar a través de la abstracción, ¿sí?, por eso hablamos de muchos conceptos que son abstractos, ¿sí?, o a través, de eso se trata la teorización en nuestro campo, buscar los fundamentos de las instituciones, ir más allá, ¿sí?, de la disposición jurídica, ¿sí?, ir al fondo del asunto, pensar cuáles son las razones que motivaron determinadas regulaciones, que motivan las decisiones de los jueces, cómo se estructuran los conceptos jurídicos fundamentales, el concepto de sanción, el concepto de responsabilidad, el concepto de supremacía o estructura jerárquica del orden jurídico. Es decir, esos conceptos jurídicos fundamentales se estructuran de algún modo, y la tarea de reflexionar en torno a ello es una tarea de la filosofía del derecho. Entonces, dentro de la designación de la filosofía, podemos decir que comprende estas áreas o estas teorías: la teoría general sobre el ser, que es la ontología; la teoría general sobre el conocimiento, la nociología; y las teorías generales sobre el valor, la axiología. Un poco así está estructurado nuestro programa. Si ustedes piensan, el programa nuestro tiene 4 unidades, nosotros un poco las vamos reformulando, porque ese es el sentido también de que sea un programa breve, porque permite cierta flexibilidad. Hay una unidad vinculada al ser del derecho, ¿sí?, es decir, a lo que el derecho es y las discusiones en torno a lo que el derecho es. Hay otra unidad vinculada a cómo conocer el derecho, ¿sí?, este aspecto nociológico, y por eso hablamos de la lógica, de la interpretación, de la argumentación, ¿sí? Hay una unidad destinada a eso, y también hay una unidad destinada a ciencia y epistemología, ¿no?, que está de la mano con este aspecto, y después la última unidad es sobre discusiones axiológicas, es decir, la discusión por los derechos humanos, la discusión por la perspectiva de género, la discusión por la democracia, por el Estado de Derecho. Entonces, está un poco en sintonía con la estructura de nuestro programa.
¿sí? Ahí un poco podemos cerrar el círculo y entender con coherencia cómo funciona la filosofía. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No sé si fui claro. Si la idea es que podamos llegar a un acuerdo mínimo, acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de filosofía del derecho, y pensar que el rol de la filosofía del derecho, insisto, no es hacer un recorrido por la historia de las grandes ideas del pensamiento jurídico occidental, sino que es generar algunos dispositivos teóricos, algunas construcciones, algunos conceptos que nos permitan pensar el derecho, nada más, nada menos. Entonces, ese es un poco el sentido de lo que intentamos plantear con estos textos introductorios. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a enlazar esa primera presentación con posiciones quizás más actuales o discusiones que también tienen que ver con pensar a la filosofía del derecho en otros roles, y tiene que ver, esto se vincula con el texto de Guattini que les mencionaba, que está basado en gran medida en uno de los aportes de Bobbio. Me interesa porque un poco nos desacomoda de lo que estamos acostumbrados. La filosofía del derecho tiene relaciones con el derecho positivo, por supuesto, es decir, se refiere al derecho positivo. Estamos haciendo mención a las disposiciones jurídicas, es decir, a los códigos, a las leyes, a la Constitución, a los tratados internacionales. Es decir, hay sin duda una relación muy íntima entre la filosofía del derecho y el derecho positivo, es decir, entre esta instancia de reflexión y el texto. Ustedes durante toda la carrera, nosotros durante toda la carrera, aprendemos y enseñamos, en general, salvo algunas materias, la primera parte, es decir, el derecho positivo. Enseñamos dogmática jurídica. ¿Sí? Entonces, la propuesta de la filosofía es ir un escalón más, ¿sí? Separarse, despegarse, tanto del texto como de la dogmática, y pensarlos a estos dos, ¿sí? Desde un punto de vista problematizador. Por eso, hay una relación con el derecho positivo. Nosotros vamos a dar infinidad de ejemplos de derecho positivo. Ustedes van a también tener que pensarlos para hacer los trabajos prácticos, ¿no? Si, bueno, voy a estudiar el concepto de validez a partir de algún ejemplo del Código Civil, de la Constitución, etc. Pensamos a través de eso. Por eso, mi posición es que para poder discutir bien sobre filosofía del derecho y sobre teoría general, hay que también conocer de las materias dogmáticas, porque si no es muy difícil ejemplificar y dar cuenta de cómo funciona la filosofía. Y la otra relación que tiene la filosofía del derecho es con lo que llamamos la jurisprudencia. Pero cuidado con esto, lo aclaro desde ahora por las dudas. No nos estamos refiriendo a la jurisprudencia en su significado, tomando las categorías de Gardella, en su significado habitual en nuestro país. ¿Sí? Nosotros a la jurisprudencia la identificamos con el conjunto de decisiones judiciales en general, ¿sí? En Argentina. En Argentina y en la mayoría de los países, ¿no? Pero hablamos, y bueno, la jurisprudencia dice, como si los jueces dicen. En rigor, bueno, hay un concepto de jurisprudencia, y es propio sobre todo de la filosofía jurídica europea, italiana, y Bobbio lo plantea muy bien, que entiende que la jurisprudencia, ¿no? Como este decir el derecho, no solo es el discurso de los jueces, sino también es el discurso de los juristas, ¿sí? El discurso de la dogmática, el discurso de los juristas, lo que ustedes conocen como doctrina. ¿Tá? Por eso, yo siempre digo esto para que un poco les quede, cuando ustedes ven algunas universidades, por ejemplo, italianas, se llaman universidad o facultad de jurisprudencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, en definitiva, son las facultades donde se estudia, donde se formula un estudio acerca de esto, ¿no? De cómo se construye el derecho en términos de el discurso de los jueces, el discurso de los juristas, no solo el derecho positivo. Está entonces la voz jurisprudencia en la teoría de Bobbio, abarca o comprenden, y Gardella también la usa así, en el texto que van a ver después de epistemología, Gardella también se refiere a la jurisprudencia en estos términos, por eso me parece importante aclararlo. No es la jurisprudencia como el conjunto de fallos, sino que es la voz de los jueces y también la de los juristas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿por qué el derecho se vincula, por qué la filosofía del derecho se vincula tanto con el derecho positivo como con la jurisprudencia entendida en el sentido de jueces y juristas? Porque, nuevamente, nosotros en la filosofía del derecho estamos en un escalón más alejado. Si acá está el derecho positivo, acá está, digamos, la interpretación que hacen los jueces, la tarea de la doctrina, y la filosofía del derecho se ubica más allá. Es decir, mira a estas dos esferas y problematiza o trabaja teóricamente sobre estas dos esferas. Es decir, piensa por qué los jueces interpretan como interpretan,
por qué los jueces argumentan como argumentan, ¿no? Genera herramientas para que se formulen esas argumentaciones, y por supuesto eso termina repercutiendo también en el derecho positivo, si a partir de ciertas reflexiones en el campo de la filosofía del derecho puede generarse una transformación legislativa, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, la filosofía del derecho desde esta posición se vincula tanto con el derecho positivo estrictamente, es decir, con la disposición, pero también se vincula con el discurso de los jueces y de los juristas. ¿Sí? Por eso cuando nosotros trabajamos, ustedes lo van a ver muy claramente, ¿no? Yo les doy un fragmento de una sentencia y pensamos en, bueno, ¿cuál es la premisa que utilizó el juez para resolver esto? ¿Cómo valoró la prueba el juez? Estamos trabajando sobre el discurso del juez, ¿sí? Pero lo hacemos desde la filosofía del derecho, ¿no? Pensando un poco, reconstruyendo ese razonamiento. ¿Está? Bien, ese es el rol de la filosofía del derecho. Por eso hay dos formas de verla, ¿no? Como una suerte de metajurisprudencia y como un laboratorio conceptual. Cuando hablamos de metajurisprudencia, lo más claro para mí es pensarlo de este modo. Ustedes tienen, la primera esfera es el discurso del legislador, ¿sí? Yo siempre lo hago con el caso, con el Código Civil para que ustedes lo entiendan, ¿no? Tenemos el discurso del legislador, ¿sí? El Código Civil y Comercial. Acá está el discurso del legislador, las disposiciones jurídicas que regulan la materia civil y comercial. Después tenemos el discurso de la jurisprudencia, que es la segunda esfera, ¿sí? ¿Qué es la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia pueden ser todos los textos que existen en torno al Código Civil y Comercial, ¿no? Tanto de jueces, las sentencias que se dictaron y que fueron dándole sentido a este código, pero también todo lo que se ha escrito en términos de dogmática civil y comercial, es decir, Lorenzetti, Aida Kemelmacher de Carlucci, Rivera, etc. Todo lo que se escribió sobre esto. Entonces, ahí ese es el discurso de la jurisprudencia. La filosofía del derecho, como metajurisprudencia, se ubica a un escalón más acá, por eso es el tercer círculo, ¿no? Y como les decía antes, se refiere tanto al discurso del legislador como al discurso de la dogmática. Entonces, aporta herramientas, los interpreta, los analiza, los reconstruye, pero trabaja de ese modo. Por eso ustedes arriba ven la idea del lenguaje. El metalenguaje es el lenguaje de los jueces y de los juristas, y el metalenguaje es el lenguaje de la filosofía del derecho. ¿Se entiende? Por eso hablamos de metajurisprudencia. ¿Sí? Es un paso más allá de la jurisprudencia. Ese es el rol de la filosofía del derecho. ¿Sí? No es la historia de la filosofía, es referirse e interpelar, pensar, reflexionar en torno a cómo los jueces y los juristas trabajan sobre el derecho positivo. Bien, y después tenemos un rol mucho más protagónico, no solo un rol de análisis, ¿sí? No solo un rol de esto, ¿no? Reconstruir el razonamiento judicial, identificar problemas, ¿no? Generar conceptos, no, sino también tiene un rol más protagónico pensándola a la filosofía del derecho como un laboratorio conceptual. Es decir, no solo es un trabajo de análisis, sino también un trabajo de propuesta. ¿Sí? De propuesta de conceptos, de propuesta de categorías, de propuestas de alternativas que puede tomar después la jurisprudencia, es decir, que las pueden adoptar los jueces, las pueden adoptar los juristas, y que eventualmente quizás llegan a transformar la legislación. ¿De acuerdo? Entonces, esto que se trabaja en términos metajurisprudenciales tiene un efecto, como decíamos recién, sobre el texto del derecho positivo y también sobre el trabajo de los jueces y de los juristas. Por eso, es un trabajo o es una labor interpretativa, constructiva y también es una actividad conceptual, orientada a formular y organizar el conocimiento. Esto es muy importante. De hecho, hay algunos textos de Bobbio, siempre se oponen dos textos, uno de Bobbio de la década del 60, si mal no recuerdo, y otro posterior, donde Bobbio en un primer momento tiene una posición mucho más analítica de la filosofía del derecho, y luego dice, bueno, cuidado porque la filosofía del derecho tiene un rol político también en este sentido. Es decir, tiene un rol de esto, ¿no? De no solo interpelar, sino también promover cambios. Es decir, que nosotros incluyamos en nuestro programa la discusión acerca de las perspectivas de género, genera o puede motorizar desde la filosofía del derecho la utilización de ciertas categorías que la tomen los juristas, que la tomen los jueces y que eventualmente modifiquen el derecho positivo. Es decir, no sé, que se tomen categorías como la categoría de estereotipos de género. Es una categoría que no viene del campo del derecho, que viene del campo de la sociología, de la antropología. Bueno, que la filosofía del derecho se abra a esas categorías, las comienza a trabajar
las tomen los jueces, como ya pasa, ya sucede, termina repercutiendo en que, bueno, en algún momento quizás se modifica la ley, o aunque no se modifique la ley, los jueces la aplican, y que la apliquen, esto le cambia la vida a la gente. ¿Está? Es decir, que un juez decida, conforme a ciertas perspectivas de género, que tenga en cuenta los estereotipos de género, eso le cambia la vida a una víctima de violencia de género, le cambia la vida a alguien que sufre un acoso laboral o lo que fuera. ¿Está? Y genera quizás cambio legislativo como, no sé, el convenio 190 de la OIT, ¿está? Que intenta proteger frente a esta situación. ¿Se entiende? Entonces, que no es un trabajo solo de, bueno, vamos a pensar el sexo de los ángeles en filosofía del derecho y a volver sobre Platón, sobre Aristóteles y, bueno, tomar un poco de información general, ¿no? De cultura general que nos sirve para pasar una hora por semana. No, es un trabajo, es un laboratorio conceptual desde ese punto de vista. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos dialogar con otras disciplinas para incluir categorías que nos sirvan para generar un derecho mejor? Es decir, tenemos que referirnos al pluralismo jurídico, que tenemos que pensar en cómo regulan sus relaciones las comunidades indígenas o cómo se regulan las relaciones en las favelas en Brasil, como estudió en algún momento Aventura de Sosa Santos. ¿Lo tenemos que traer al campo del derecho o no? Esa discusión es una discusión de la filosofía del derecho, que después puede generar algunos fallos interesantes, ¿sí? Algunas decisiones interesantes, que, insisto, repercuten sobre los cuerpos de las personas, no son inocuas. Ya sé que estoy haciendo como una defensa exacerbada de nuestra materia, pero no es en vano, ¿sí? No es la única materia que doy, pero esta la defiendo especialmente, porque me parece que es clave para pensar el derecho, ¿sí? Es más, debería cursarse mucho más. El tema es que, bueno, la mayoría, muchos deciden rendirla libre por algunas vías un poco eh, no digo nada, porque estoy grabando. Bueno, esta es un poco la propuesta, ¿está? La propuesta de pensar a la filosofía en estos términos. No sé si fui claro, si tienen alguna pregunta, si se imaginaban esto, si creían que la filosofía del derecho era otra cosa, tenía otro rol. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, canso un poquito. ¿Qué creían? ¿Cuál creían que era el rol de la filosofía del derecho? ¿Cuál creen que es el rol? Vamos. Entonces, en definitiva, la filosofía del derecho lo que hace es como ir ayornándolo. Bueno, es un rol, o sea, a ver, no es el trabajo exacto el de la filosofía del derecho, decir, bueno, esta norma está vetusta, esta norma es antigua, hay que cambiarla, no es ese trabajo estrictamente, pero sí es precisamente dar cuenta de que el derecho es un fenómeno dinámico, que tiene que estar en sintonía con las necesidades de las personas, de acuerdo, obviamente, a la posición filosófica de las posiciones. Al menos nosotros creemos que el derecho tiene que estar de ese lado, del lado de las personas más desaventajadas, de las personas que están en situación de vulnerabilidad, y por lo tanto tiene que ayornarse a esas necesidades. Esas preguntas o esas interpelaciones se dan en este campo, ¿sí? Entonces, claramente, pensar cómo interpretar el discurso del legislador, interpretarlo de acuerdo al tiempo histórico o quedarse detenido en el tiempo, ¿sí? Esa es una opción filosófica también. Entonces, claro que tiene que ver con preguntarse estos temas. El Yo resto, voy a ser 100% honesta. Lo estoy descubriendo un poco ahora el rol y me pasó algo muy particular que fue dar un clic de decir, bueno, en sexto año de la carrera no quiero estudiar de vuelta una materia de memoria e ir a rendirla, teniendo solamente, digamos, el contenido de manual y estudiando a Platón y estudiando en qué año nació, en qué año falleció y los aportes que no digo que no es valorizarlo porque es necesario, pero no sentía como que me estaba aportando algo en esta altura de la carrera estudiarlo de memoria toda la parte histórica. Entonces, por eso también tomé la decisión de cursarla, para ver si esta parte me interesaba y bueno, lo que escuché amplía un poco más el panorama también del rol que uno puede tener como profesional una vez que termina la carrera, así que me parece muy interesante el aporte de la cátedra específicamente de cómo se quiere enseñar. bueno, sí, vamos a ver, espero que al final te termines convencida. Pero bueno, sí, la mirada es esa, ¿sí? Nuestra intención es esa. Es decir, no dejar de dar las discusiones teóricas que hay que dar, porque es la sociedad del derecho, pero pensarlas en ese sentido. Es decir, bueno, ¿cómo esto después repercute en lo que tiene que repercutir en definitiva, que es el rol social del derecho, la función del derecho, ¿no? Para promover mejores prácticas en el sentido de garantizar, de ampliar derechos. Entonces, bueno,
vamos a presentar las concepciones tradicionales, las vamos a pensar en términos teóricos, pero bueno, pues dejaremos sentada la nuestra también, como una más, que la defendemos, pero que es una opción para ustedes, no es obligatorio tomarla, ni tampoco dedicamos todo el curso solo a dar nuestra mirada, sino que ponemos sobre la mesa distintas. Por eso yo les decía, hoy por hoy se discute mucho en el campo de la filosofía del derecho, el neoconstitucionalismo, o la teoría de la concepción de derechos, o la teoría de Ferrajoli, bueno, que son miradas novedosas y creo que las tenemos que transmitir y después problematizar y reflexionar juntos sobre eso. Pero bueno, nuestro sentido apunta ahí, a tratar de combinar algunos elementos teóricos con herramientas, que es lo que vamos a dedicar después, ¿no? Herramientas de argumentación y de interpretación que un poco les sirvan también a ustedes para lo que viene. Así que, bueno, va por ahí, Nancy. Espero que se cumpla tu expectativa. ¿Alguien más? ¿Alguien tenía otra idea? ¿Le quedó claro más o menos hacia dónde apuntamos? Por supuesto que estamos trabajando con dos textos, ¿no? Que plantean una posición que está muy cerca de lo que nosotros, bueno, el de Gardela, por supuesto, ni hablar, ¿no? Pero este también en cuanto a el doble rol, un rol de análisis de la filosofía y un rol de propuesta, un rol de construcción. ¿Lo entendieron? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No, está muy claro. A mí me parece muy interesante el enfoque que ustedes le dan y personalmente lo agradezco. Me parece que todo esto es muy necesario para las personas que estudian derecho y también que se dedican a la profesión, en todos los operadores jurídicos. Porque está esta postura mucho de ir siempre hacia el pasado y eso va totalmente en contra del derecho. El derecho es algo que tiene que estar en el presente y siempre construyendo hacia el futuro, y creo que hoy eso es algo muy claro. Ya hay cuestiones del derecho que tienen que avanzar y sin una perspectiva de análisis filosófico eso queda estanco. Entonces me parece que está muy bueno el planteo y te reitero, lo agradezco. Bueno, gracias. No es que, a ver, no, por las dudas, no es que nosotros rechacemos que no se tenga que enseñar nada de historia, ¿no? Pero bueno, tenemos 4 meses y es muy poco tiempo, que en realidad no terminan siendo 4 meses, porque estamos en agosto, si es agosto, septiembre, octubre, y ya en noviembre tenemos los exámenes. Entonces, nos hemos planteado, o sea, cuando se reformó el programa, fue una discusión en el sentido de decir, bueno, ¿qué priorizamos? Porque eso se trata en gran medida, ¿no? Una propuesta pedagógica, decir, bueno, ¿cuáles son los contenidos centrales que tenemos que priorizar? Y decidimos que tenían que ser esto por múltiples razones, ¿no? Porque ustedes en otras materias ya aprenden algunas cuestiones históricas, porque el lugar donde está ubicada la asignatura, que es sobre el final de la carrera, permite que ustedes tengan ya herramientas, es decir, ya tienen conocimientos de las materias dogmáticas, entonces les es mucho más claro que yo les hable, por ejemplo, de una discusión acerca de la ponderación de derechos, entonces uno lo relaciona con los derechos en el sistema penal, y entonces me habla de la prisión preventiva y cómo allí hay una tensión entre el derecho a, quizás el derecho del Estado, ¿no?, a perseguir los delitos y el derecho del imputado a la libertad, ¿no?, o a no ser privado de la libertad sin un juicio determinado. Entonces cada uno lo va relacionando con temas o con materias con las que se siente más afín o con los que se siente más cercanía. Por eso está bueno, ¿no?, trabajar en este momento de la carrera. Ustedes tienen un montón de conocimiento ya en términos de derecho positivo y van trabajando con estas categorías de acuerdo a los lugares en los que se sienten más cómodos y cómodas. Entonces, es muy claro, ¿no? Lo vamos viendo en los trabajos, ¿no? Ya sabemos que cada uno de estos tiene un perfil más del derecho penal, entonces todos los ejemplos no son vinculados al derecho penal. Pero lo bueno es que aplica las categorías o que aplica las reflexiones de la filosofía a un campo que le interesa. Bueno, va a ser penalista o será civilista o laboralista, y tiene una mirada o puede desarrollar en el marco de este curso una mirada más general, ¿sí?, un poco hacer una cierta abstracción, y dice, mira, este instituto yo siempre lo pensé como, bueno, lo que decía la ley positiva y lo que decía la jurisprudencia, y lo entendí así. Ahora estoy tratando de darle una mirada un poco más profunda y decir, bueno, ¿cuál es el fundamento? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona con otros derechos? ¿Cómo lo aplico en una situación problemática tan crítica como puede ser esta? ¿Y cómo entra en relación con quizás otra disciplina o la propuesta de otra disciplina? Bueno, ahí un poco se juega la materia, no en una bajada, una mirada nuestra y la necesidad de que ustedes la reproduzcan, sino
en generar como una suerte de abanico de opciones y de herramientas, y que ustedes la vayan aplicando a las materias en las que se sienten cómodos, o en las que se ven trabajando, en las que se ven investigando, etcétera, porque para eso sirve la filosofía. Es decir, cuando nosotros encaramos una investigación, o cuando encaramos un trabajo, ¿no? Incluso cuando encaramos, ¿no? Maju lo tiene mucho más claro, porque ella trabaja en el Poder Judicial, cuando encaramos la redacción de una sentencia, bueno, la hacemos desde algún lugar, ¿sí? De algún marco teórico. Y acá es donde discutimos ese marco, ¿sí? Es decir, donde tratamos de darle un poco de contenido. Después, por supuesto, tendremos que aplicar el derecho positivo, y a veces la ley no me gusta, hay que aplicarla, o a veces puedo buscar una vía interpretativa para darle un sentido constitucional cuando la ley no lo tiene, ¿sí? Bueno, esas herramientas o esas construcciones un poco tienen que generarse a partir de estos temas o estas aristas teóricas. Entonces, un poco vamos hacia ahí, ¿sí? Tratando de, en el poco tiempo que tenemos, priorizar algunos temas y también a veces atender a lo que ustedes, a los intereses de ustedes, ¿sí? Algún curso en algún momento me ha manifestado cuando yo presenté esto del razonamiento probatorio, que es un tema que a mí me viene interesando bastante, que me dijeron, bueno, sí, nos interesa, entonces le dedicamos una clase a estudiar razonamiento probatorio de la filosofía del derecho, y hay otros cursos que quizás les interesan más otros temas, y también, si tenemos tiempo, vamos un poco flexibilizando la agenda, ¿sí? Que es la idea, porque bueno, el curso es para ustedes, más que nada. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? ¿Sí? Si esperaba otra cosa, si entendió, si no entendió. ¿No? Bueno, a ver, lo que tengo ahora es avanzar un poquito sobre la teoría de la ciencia, ¿sí? Que, no me voy a sacar esto. ¿Escuchan igual ahí? ¿Se escucha igual? Porque Sí, se escucha bien. estoy con los auriculares. Esperen que voy a... Sí, se escucha. Ahí no se escucha. No se escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, ¿cuánto sería? No sé por qué se me apagan. Los dejo cargando y se me apagan. Uso esto porque tengo vecinos con perros y Se apagaron. No se te Y no se escucha, Fran. escucha. Ahora sí, ahí está. Hablo de acá. Bueno, les decía que uso los auriculares porque tengo vecinos con perros y que siempre se ponen a ladrar, o cuando estoy dando una conferencia, cuando estoy dando, empiezo a transpirar. Bueno, les decía, esa es un poco la propuesta general. Ahora tengo para seguir avanzando con la parte de ciencia, pero no sé si ya es muy cargado para hoy. Es decir, nomás... No sé, así que me parece que por hoy podríamos ir, insisto, la clase va a durar más, ¿sí? Pero bueno, por hoy, para no cargar los demás, podríamos ir cerrando. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, alguna duda más jugosa y querías decirles algo. No, Fran, como siempre, bueno, muy contenta de estar nuevamente en esta comisión y en esta cátedra, y bueno, espero que a todos y a todas les sirva, les guste esta experiencia en esta comisión, y bueno, y que el cursado durante este cuatrimestre les sea provechoso. Bueno, gracias. Viviana, no sé si querés decir algo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo sí, estás? Hoy accidentada estoy hoy. Bueno, llegaste. Llegué. Sí, encima cuando me puse me di cuenta que no se me veía, así que estuve cambiándome. No, bueno, interesantísimo como siempre, y yo comparto totalmente, lo puedo decir, la idea de que esta materia sea para ayudarnos a pensar, que parece que vamos a pensar al final de la carrera el derecho. ¿Viste? Así que no, como dice María Julia, que les sea provechoso, porque realmente es una linda oportunidad para pensar todas estas cuestiones que
que se supone que nos basan a la vida cotidiana. Sí. Así que bueno, es. suerte para todos. Y contenta de estar desde el comienzo al final, porque viste Es que verdad, también muy fue bien. accidentado Buenísimo. estar. Ya vas a dar alguna clase también, Viviana, y bueno. Ay, sí, estoy re nerviosa, pero bueno, ya está. Ya estoy contando que me vas a dar un tema fácil. Razonamiento probatorio. Bueno, tenemos un equipo, así que vamos poco a poco armando un equipo. La cátedra se viene consolidando bien, ¿sí? Hace algunos años teníamos pocos alumnos, pero bueno, se fue corriendo la bola y ya hace varios cuatrimestres que tenemos mucha gente, y eso es bueno, porque generamos un espacio más dentro de la facultad para discutir estos temas. Así que bueno, insisto, no se ilusionen, las clases que vienen van a ser más largas, pero si empiezo con epistemología ahora, creo que no vuelve nadie el jueves que viene. Así que bueno, si pueden, lean estos dos textos, insisto, y yo hice un planteo general, pero con esta clase los van a comprender muy bien. Y la próxima vamos a ver epistemología, que sí tiene su complejidad, pero lo vamos a ver con un sentido, vamos a tratar de apuntarlo bien prácticamente, es decir, a ver cómo nos puede servir para pensar el abordaje del derecho. Y después de eso vamos a inmiscuir directamente a las principales perspectivas biofilosóficas, ¿sí? Y un naturalismo, positivismo, realismo jurídico. Las voy a presentar rápido, por supuesto, porque ustedes ya las conocen, pero nos vamos a detener quizás en Kelsen, que es un autor de referencia obligada y que siempre me sorprendo porque llegan aquí y muchos no lo conocen o nunca leyeron la teoría pura, y la verdad que no me puedo perdonar que se reciban sin haber por lo menos repasado algunos conceptos básicos de Kelsen. Después vamos a ver Hart, vamos a ver neoconstitucionalismo, vamos a ver la teoría de Ferrajoli, y nos vamos a detener, por supuesto, en teorías críticas, que es nuestra mirada, y ahí le vamos a dedicar algunas clases más, ¿de acuerdo? Esa va a ser la primera parte, la primera gran parte. El primer trabajo no va a incluir todo, el primer trabajo seguramente lo cortemos en realismo jurídico, ¿sí? Y después hagamos un trabajo específico de teorías críticas, para que ustedes puedan pensar un poquito más sobre eso. Y después la segunda parte es razonamiento jurídico, razonamiento judicial, argumentación jurídica, interpretación. Eso es muy práctico. Vamos a analizar sentencias, vamos a ver formas de interpretar, de argumentar, y ya sobre el final dedicaremos un apartado a perspectivas de género, de derechos humanos, teorías de la justicia, ¿sí? Así que como ven, la propuesta es muy interesante, así que espero que sigan con nosotros, que no nos abandonen, y nos vemos el jueves, ¿sí? Recuerden que si conocen a alguien que no está en el grupo de WhatsApp o que no pudo venir a la clase de hoy, porque Gonzalo me comentaba que el mensaje del campus llegaba a no deseados a algunos, ¿sí? Que les llegaba en la casilla de spam. Entonces eso puede ser un problema, pero bueno, si entraban al campus, la clase estaba agendada. ¿Cómo? A mí no me llegó directamente. Claro. Puede que estén en spam, sí. Entonces es un problema. Pero bueno, si ingresaban al aula virtual iban a encontrar la clase porque estaba agendada, ¿sí? No tengo otra forma de comunicarme con este asunto de la virtualidad. ¿Está? Entonces, si conocen a alguien, por favor le avisan, y si no, yo vuelvo. La clase está ya, la del jueves que viene, está agendada en el campus también, es el mismo link. Pero bueno, voy a volver a intentar en todo caso mandar un mensaje de vuelta, a ver si hay alguien que quedó fuera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta más? Sí, Franco, Sí. Los dos textos que decís, uno es nociones preliminares y el otro es epistemología jurídica, ¿verdad? No, los de hoy son nociones preliminares, y el otro es uno de Guastini, que es el libro, se llama La sintaxis del derecho, y es el capítulo, son unas pocas páginas del capítulo 1, de la introducción. Ahí lo estoy viendo, el que está en el campus. Perfecto. Sí. O sea, están en orden, ¿sí? El de la clase que viene sí es el de Gardela, de epistemología. Bien, bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, nos vemos el jueves entonces a las 2. Recuerden que yo a las 2:05 inicio la reunión, pero esperamos hasta las 10 para comenzar formalmente, por si alguien se suma un poquito más tarde. ¿De acuerdo? Bueno, gracias a todos y a todas por la atención. Nos vemos el jueves entonces. Chao, Adiós. gracias. Nos vemos. Adiós, no, gracias por todo. Chao, gracias.